Pues otra vez estamos aquí reunidos, todos nuestros hermanos aquí en México, y pues espero que también juntamente con toda la gente que nos escucha vía internet reciban un cordial saludo. Y vamos a mandar saludos específicos a Ornilio Jordán, Venezuela, Gloria Cardona en Colombia, Shamila Trejo, Rusia, Deyanira Fontalvo en Colombia, Ángela Urbina, Venezuela, Graciela Morfi, que no nos puso de dónde es, Nahuel y Denise de Argentina, Rubén Rivas, Ciudad Juárez, Fernando Aguilar de Uruguay. Pues reciban un cordial saludo, bendiciones desde México, país hermano que les ama y les quiere. Y bueno, pues vamos a entrar en tema. El tema que hoy traigo yo para ustedes es la preexistencia. Les había dicho que iba a ser la batalla de los tronos, pero creo que vale por cuestión de claridad, pues tocar este tema. Y es más, creo que nunca lo hemos tocado. Entonces, como cuestión doctrinal de plataforma, necesitamos tocar este tema. En la primera diapositiva que estamos viendo, habíamos visto la vez pasada acerca de cuando dice la Biblia que Dios Él reina sentado sobre los querubines. Y entonces habíamos visto la peculiaridad que muchos reyes de la antigüedad pues están sentados sobre querubines. Dimos varios ejemplos, pero simplemente para darlo un poquito más actual, de cuestiones actuales y no antiguas, lo que estamos viendo aquí en esta primera lámina pues es el salón del trono de lo que es Inglaterra. Vamos a hacer un acercamiento. En la siguiente lámina, pues simplemente para que usted se percate, a los lados donde están sentados la reina Isabel, el otro personaje no lo conozco, pues ahí se ven claramente los querubines. Y en el recuadro que está en medio, pues se ve reina Isabel, el príncipe Carlos, y ahí se ve claramente los querubines. Entonces vean que es algo, pues pareciera ser que desde la antigüedad hasta los días de hoy se sigue conservando esa costumbre de poner lo que es la parte del trono, el salón del trono, rodeado de querubines. En la siguiente diapositiva estamos hablando del salón del trono en Madrid, España. Y ahí en este salón del trono en Madrid, España, en lo que es la parte superior del espejo que usted alcanza a ver, de hecho ahí en el recuadro hago una ampliación, pues se ven otra vez ahí los querubines. En la siguiente diapositiva, haciendo una perspectiva de todo lo que es el salón, pongo ahí en unos círculos en blanco todas las partes donde aparecen querubines. Aparecen en las partes superiores de los espejos, aparecen en las patas de las mesas, o sea, todo está rodeado de querubines. Siguiente diapositiva. Este es el salón del trono de Buckingham. Y bueno, a lo mejor no se alcanza a apreciar, pero ahí en el recuadro en blanco le voy a hacer una aproximación, y en la siguiente diapositiva, pues ahí se alcanza a ver dos querubines, y usted alcanza a notar en medio pues el candelabro que cuelga del techo. Pero ahí se ve claramente otra vez los querubines. Siguiente diapositiva, vemos el Palacio Real de Caserta, Italia, y bueno, ese sí es bastante claro, se ve un querubín en la parte de atrás. Siguiente diapositiva, Palacio Real de Portugal, y lo que le estoy haciendo ahí es un enmarcado de lo que es la parte superior de las sillas de trono, que también son querubines. En el Gran Palacio del Kremlin, que esto es en Rusia, pues hasta el fondo usted alcanza a ver el círculo blanco, y en el recuadro superior izquierdo, pues ahí se alcanza a ver el escudo de armas con dos querubines. Entonces, simplemente esto yo se los muestro, porque lo que vimos la vez pasada fueron tronos de la antigüedad, pero lo que usted está viendo son tronos actuales. Entonces, pues está claro por qué lo que hacíamos la pregunta la vez pasada, por qué insistencia o forma de poner los tronos siempre rodeado de querubines, cuando es claro que la Biblia dice que Dios
está gobernando y reinando sobre de querubines. Y yo le decía la vez pasada, ¿quién copió a quién o de dónde salió esa modalidad? Bueno, simplemente pongo estas imágenes para que usted se percate, y vamos a entrar ahora sí propiamente en la Biblia y vamos a recordar parte de lo que vimos la vez pasada. Salmo 99:1. Jehová reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines. Se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y ensalzado sobre todos los pueblos. Entonces, como lo decíamos, Él está reinando, Él está gobernando, Él está ejerciendo ese gobierno ante los pueblos y está sentado sobre los querubines, y entonces los querubines es una especie de trono. Bueno, Salmo 97:1. Jehová reinó, o Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas islas, nube y oscuridad alrededor de él, justicia y derecho son el fundamento de su trono. Bueno, esto lo vimos con detalle la vez pasada, simplemente es para que quede ligada la enseñanza. Entonces, si los querubines son a semejanza del trono de Dios, y luego aquí dice que Él está sentado, que el fundamento del trono de Dios son justicia y derecho, pues entonces entendemos que los dos querubines que estaban sobre el arca del pacto, que es donde Dios se encontraba con Moisés, y ahí es donde Él emitía sus mandamientos a Moisés, y después Moisés los transmitía al pueblo, entonces los querubines que estaban sobre el arca del pacto son representación de dos estirpes de querubes o ángeles, que una estirpe se llama justicia y otra estirpe se llama derecho. Entonces estamos hablando de la estirpe de querubes o querubines, justicia y derecho. Ahora, siguiente diapositiva, y ya vamos a terminar este pequeño resumen. Dice: aún he visto más bajo el sol, que en el lugar del derecho está la impiedad, y en lugar de la justicia está la iniquidad. Decíamos, ¿quiénes son el fundamento del trono de Dios? Justicia y derecho. Pero según este versículo, dice, en el lugar del derecho está la impiedad y en el lugar de la justicia está la iniquidad. Y aquí se favorece a la impiedad y a la iniquidad, que en el hebreo es la misma palabra, es la misma, aunque en el español la tradujeron diferente, pero en el hebreo es la misma palabra, que es básicamente impiedad. Entonces cambian el derecho y la justicia por la impiedad. Sigo leyendo. Yo dije en mi corazón, al justo como al impío juzgará Dios, porque hay un tiempo para cada cosa y para cada obra. Dije además en mi corazón, en cuanto a los hijos de los hombres, ciertamente Dios los ha probado para que vea que son solo animales. Y la palabra hebrea que se utiliza aquí, ciertamente para que vean que son seres vivientes. Ciertamente para que vean que son, porque los seres vivientes son ¿qué? Querubines. Ajá. Entonces es bien interesante, porque ¿qué resulta ser? Que justicia y derecho corrompieron, favorecieron a la impiedad, y esos justicia y derecho se dice que son ciertamente animales o querubines, seres vivientes. Bueno, me estoy yendo un poco rápido, lo vimos esto con detalle la vez pasada, pero bueno, conviene porque hoy lo necesito de tema, digo de plataforma. Salmo 82:1. Se cambió la justicia y el derecho por la impiedad. Salmo 82 dice, Salmo de Asaf, Dios ocupa su lugar en su congregación y Él juzga en medio de los jueces, de los dioses o de los Elohim. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y favoreceréis a los impíos? Estamos aquí en el gabinete celeste, Dios está en medio de su lugar, está delante de sus jueces, delante de sus dioses, delante de sus Elohim, delante de sus querubes, delante de justicia, delante de derecho, y les está amonestando.
Les está amonestando, les está llamando la atención. Estamos en una situación, en un ámbito celeste. Esto no es aquí en la tierra, está claro. Y les dice: ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y favoreceréis a los impíos? ¿Están favoreciendo a quién? A la impiedad. Defiende al débil, al huérfano, haced justicia al afligido, al menesteroso, rescata al débil, al necesitado, líbralo de las manos de los impíos. Entonces, ¿qué estaban haciendo estos jueces? Favoreciendo a los impíos. No defendían a los débiles, a los necesitados. ¿De quién? De los impíos, y los entregaban a los impíos. Y justicia y derecho se cambiaron ¿por quién? Por impiedad e iniquidad. ¿Y quiénes hicieron esto? Los jueces, los querubines, justicia y derecho, los Elohim, que estaban en el gabinete del trono, en el lugar donde Dios gobierna. Por eso yo les decía que la esencia de los querubines, ¿cuál es? Gobierno. Ellos quieren seguir ¿qué? Gobernando. Ahora, hubo una consecuencia por esto, y ahí está claro. No saben, no entienden, caminan en tinieblas, son sacudidos todos los cimientos de la tierra. Yo dije: vosotros sois dioses. Son querubines, son justicia, son derecho. Pero ¿qué están haciendo ustedes? Se han corrompido y han favorecido a los impíos. Y entonces yo dije: vosotros sois dioses y todos hijos del Altísimo. Sin embargo, como hombres van a morir. Y caeréis como uno de los príncipes. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú posees todas las naciones. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia de haber actuado impíamente y favoreciendo a la impiedad o la iniquidad? Haber torcido la justicia y el derecho, haber corrompido delante de Dios el gabinete celeste. ¿Cuál fue la consecuencia? Cambiaron su naturaleza y fueron degradados, y vinieron a dar a esta tierra ¿en qué manera? A morir como hombres. Eran seres celestes con características como describe la Biblia: seres vivientes, cara de león, cara de águila, cara de toro, parte humana. Pero al final la consecuencia fue que los hicieron morir ¿como qué? Como hombres. Entonces, como hombres ellos cayeron. Entonces fueron transformados de una condición celeste y fueron introducidos a esta tierra en una condición totalmente humana. Y ya estando aquí en la tierra en una condición humana, en ellos continuó la esencia de gobierno. Y en esa esencia de gobierno, ¿qué es lo que hicieron? Ocuparon posiciones en los gobiernos de la tierra, en los reinos de la tierra, como reyes, como príncipes, como gente de autoridad. Pero ya ¿con qué característica? Totalmente humanos. Pero por cuanto eran humanos, ¿qué es lo que hicieron con sus tronos? Físicamente hablando, que a los tronos los adornaron con algunas características que tal vez tenían cuando estaban ¿en dónde? Arriba. Por eso usted ve tronos con figuras aladas, ve toros con caras de león, ve toros con toros, ve toros con águilas, etcétera, etcétera. Porque es de alguna manera para ellos es una remembranza, es alguna especie de recordatorio acerca de lo que ellos tenían cuando estaban en una condición ¿qué? Celeste. Amén. Entonces la condición de querubes de estos reyes pues es a través de adornar sus tronos con características que tuvieron tal vez cuando estaban ¿en dónde? Arriba. Nada más que la consecuencia fue que al morir pues obviamente ellos mueren, siguió la esencia de gobierno, buscaron posiciones de gobierno en los reinos de la tierra, pero bueno, hicieron eso con sus tronos. Ahora, para que vea que esto es cierto, porque ya una vez entendiendo esto, yo le voy a enseñar de un personaje que literal, no tengo que interpretar nada, literal, se dice que es querubín y se dice que es hombre. Las dos cosas. Y con esto, pues vamos a entender, ya, pero con lo que vimos anteriormente, ya es muy fácil entenderlo. Ezequiel 28:1 dice aquí: profecía contra el príncipe de Tiro. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro,
Note, se le dice ¿qué? Hijo de hombre. Estamos hablando de un humano. Así dice el Señor Dios: aun cuando tu corazón se ha enaltecido y has dicho, un Dios soy, ¿por qué el rey de Tiro, siendo hombre, insiste en decir, soy un Dios? ¿Por qué? Sentado estoy en el trono de los dioses, soy Dios. En el corazón de los mares, y le dice Dios, no eres más que un hombre. ¿Pero qué es lo que dice el rey de Tiro? No, yo soy Dios, yo soy Elohim, yo soy... Y le dice Dios, no, eres hombre. Y no hay Dios, y no Dios, aunque hayas igualado tu corazón al corazón de Dios. He aquí tú eres más sabio que Daniel. Y mire, que alguien se diga más sabio que Daniel, ya es decir mucho. Daniel era un dechado de virtud y de sabiduría. Pues aquí este es todavía más capaz que ¿quién? Que el mismísimo Daniel. Ningún secreto te es oculto. ¿Y cómo puede un hombre, rey pagano de Tiro, ser más sabio y tener más conocimiento y que nada le sea oculto, siendo que es un hombre y más sabio que el mismísimo Daniel? ¿Y cuál era la insistencia de este rey? Soy Dios, soy Dios. Con tu sabiduría y tu entendimiento has adquirido riqueza para ti y has adquirido oro y plata para tus tesoros. Con tu gran sabiduría, con tu comercio has aumentado tus riquezas y se ha enaltecido tu corazón a causa de tus riquezas. Siguiente diapositiva. Por lo cual, así dice el Señor Dios, por cuanto has igualado tu corazón al corazón de Dios, por tanto, he aquí traeré sobre ti extranjeros, los más crueles dentro de las naciones, y ellos desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y profanarán tu esplendor. Te harán bajar al sepulcro y morirás con la muerte de los que mueren en el corazón de los mares. ¿Dirás aún un Dios soy? En presencia de tu verdugo, tú que eres un hombre y no Dios, en manos de los que te hieren. Con la muerte de los incircuncisos morirás a manos de extraños, porque yo he hablado, declara el Señor Dios. Entonces, fíjese qué características tiene este rey. Es un rey muchísimo más sabio que ¿quién? Que Daniel. Nada le es oculto, lo conoce todo. Pero este rey está loco. Está loco. Bueno, si lo llevamos a un psiquiatra de hoy en día, ¿qué va a decir? Este se dice que es Dios. Y a cada rato anda diciendo es que yo soy Dios y soy Dios. Y Dios le dice, no, eres hombre. No, yo soy Dios. ¿Y por qué decía que era Dios? O sea, ¿por qué decía que era un Elohim? ¿Por qué? Porque sí lo era. ¿Lo era? Siguiente diapositiva. Ezequiel 28:11. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro. Así dice el Señor Dios, tú eras tiempo pasado el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En el Edén estabas, tiempo pasado, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura, rubí, topacio, diamante, berilo, ónice, jaspe, zafiro, turquesa, esmeralda, oro. La hechura de tus engastes y de tus encajes estaban en el día que fuiste creado, fueron preparados. Y de plano, ¿qué le dicen a este rey loco? Tú, querubín protector de alas desplegadas. Yo te puse allí y estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego, perfectos eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. Le dicen que es hombre y le dicen que es querubín. Tú estabas en el santo monte de Dios. En el Edén te paseabas, en medio de las piedras de fuego. Pero ¿qué crees? Te corrompiste. Como decimos aquí en México, se te acabó el 20. Ya no eres Dios. Se te acabó. Ahora eres ¿qué? Hombre. Entonces, ¿por qué era la insistencia de este rey decir era Dios? Porque él no había aceptado ahora su nueva condición de ¿qué? De humano.
Y él te diría, no, es que yo arriba, ¿yo era qué? Yo soy Dios, yo era Dios, yo era Elohim, yo era alguien de justicia, yo era alguien perteneciente a derecho, yo era Dios, sigo siendo Dios. Entonces lo más seguro y lo más probable que lo degradaron en un hombre y le dejaron la memoria. Parte de la memoria de lo que era en dónde, allá atrás. Y por eso era la insistencia en decir, soy Dios. Dice, ya no. Ahora es un ¿qué? Hombre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Entonces quiere decir que hay seres, quiere decir que hay seres espirituales, dígase querubes, dígase arcángeles, dígase serafines, lo que usted quiera, que bajo ciertas condiciones y bajo ciertos sucesos pueden venir a dar ¿a dónde? A la tierra. Y de una condición celeste, de un caminar celeste, pueden convertirse y ser ¿qué? Totalmente ¿qué? Hombres, humanos. Y eso lo apuntala la Biblia. Aparte de esto, aquí sí ya entramos en el tema. Por eso es necesario que yo le tengo que hablar de ¿qué? De la preexistencia. Porque la preexistencia es la doctrina que avala y apuntala todo esto. Porque estamos hablando de personajes, de seres que caminaron con Dios o que estuvieron con Dios, pero que ahora ¿qué? Vinieron a dar en forma humana y perdieron esa condición. Algunos tal vez con parte o toda la memoria de lo que eran allá y otros completamente con la memoria desactivada. Amén. Ok, siguiente diapositiva. Y entramos. Job 38:1. Respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Dios está cuestionando a Job. Ahora, ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y hazme saber tú, ¿dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde andabas? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Y acaso tenía que estar Job ahí? ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas o quién puso su piedra angular? Cuando las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas la mar cuando se derramaba por fuera como saliendo de madre? Siguiente diapositiva. Entonces fíjese con lo que está cuestionando Dios a Job. ¿No se le hace abuso para un humano normal, común y corriente soltarle esas preguntas? Si Dios te pregunta a ti y a mí cualquiera de esas cosas, nos vamos a quedar. Pero vea lo que Dios le pregunta a Job. 38:18. ¿Has comprendido la extensión de la tierra? Dímelo si tú sabes todo esto. ¿Dónde está el camino a la morada de la luz y la oscuridad? ¿Dónde está su lugar? Para que la lleves a su territorio, y para que discierda los senderos de su casa. Vea lo que dice el 21. Velo. Hasta te lo puse en grandototote. Tú lo sabes, porque entonces ya habías nacido y grande es el número de tus días. ¿Más claro? ¿Textual? ¿Literal? No estoy interpretando nada, simplemente la Biblia está diciendo que Job andaba cuando él estaba haciendo la creación, cuando estaba haciendo el planeta Tierra, cuando estaba haciendo el camino de la luz, el camino de la oscuridad, todo lo que se menciona, y por eso lo está cuestionando. ¿Y dónde estabas tú? Lo cual quiere decir, bueno, después te tengo que contar esa historia, que Job andaba con Dios en esa época, ¿en calidad de qué? De ser celeste, puede ser querubín, pero andaba chacoteando porque andaba en otros lados cuando Dios estaba haciendo la creación. Y por eso Dios, ¿dónde estabas? Pero bueno, después les cuento esta historia. Pero aquí lo que me interesa es que está claro, tú lo sabes, porque entonces ya habías nacido y grande es el número de tus días. Entonces está claro que hay personas, hay seres que tuvieron un caminar con Dios atrás en una condición celeste y que después vinieron a dar esta tierra en una condición ¿qué? Terrena. Ya esto debía ser una doctrina básica de parvulitos para muchos, porque sin esto pues no te puedes entender, no nos podemos explicar en ocasiones muchas cosas. Pero bueno, por si no lo creen, traje muchos versículos. Jeremías 1:4.
Y vino a mí la palabra del Señor diciendo: antes que yo te formara en el seno materno, antes que te formara todavía ni siquiera estabas en condición de una pequeña celulita en el seno materno. Yo ya qué, te conocí, ya te traté, ya conviví contigo, ya platiqué contigo, ya tuve una relación contigo y ni siquiera estabas todavía en el seno materno. Y antes de que nacieras, te consagré y te puse por profeta a las naciones. Entonces, ¿cuál era el ministerio de Jeremías allá en el cielo? Era profeta. ¿Y cuál fue el ministerio de Jeremías aquí en la tierra? Profeta. Hay ministerios que se continúan, empiezan arriba y se continúan abajo. Entonces Jeremías era profeta y siguió siendo profeta. Profeta en su condición celeste preexistencial y profeta en su condición terrena. Ya está. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Cuándo tú estuviste en los lugares celestiales para que Dios te bendijera con toda bendición espiritual en los lugares celestiales? Dice, yo ya te bendije. ¿Con qué? Con toda bendición espiritual. ¿Cuando estabas dónde? Conmigo acá en los lugares celestiales. ¿Más claro? Ahí está. Y 1:4 dice, en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Entonces Dios bendijo a muchos de nosotros, ¿en dónde? En los lugares celestiales, con toda bendición espiritual, porque si somos espíritus, pues nos tiene que dar una bendición espiritual. Allá arriba todavía no éramos carne y sangre. Y dice que ahí desde este tiempo, ¿qué hizo? Nos escogió. Entonces ya hubo muchos que caminaron con Dios desde ese tiempo atrás. Romanos 8:29, otro versículo. Porque a los que de antemano conoció, trató, convivió, platicó, vivió con ellos, les enseñó, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces no es nada raro que el rey de Tiro haya venido a morir como hombre en la tierra. Esa es la trayectoria y la jornada que muchos de nosotros caminan. Ahorita por cuestión de tiempo esto puede ser más amplio, porque hay quienes son preexistenciales, hay quienes son existenciales y hay quienes son o van a ser postexistenciales, porque todavía hay hijos de Dios que Dios ni siquiera ha creado, que todavía ni siquiera existen. Esos son los postexistenciales. Hay gente que no caminó con Dios, sino que vino a dar a esta tierra a partir del vientre materno. Esos son los existenciales. Y hay gente que son preexistenciales, como quién, como el rey de Tiro, como quién, como Jeremías y como muchos de los que se menciona en Efesios. Amén. ¿No me creen? Bueno, yo sé que tú sí, pero tenemos que ser claros con la gente que nos escucha. O sea, segunda carta a Timoteo capítulo 1 versículo 9. Quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. ¿Desde cuándo Dios nos dio de su gracia y de su bendición y su llamamiento? ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. Explícate. Ahí lo dice. Según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. ¿Desde cuándo nos dio de su gracia? Desde la eternidad. ¿Por qué? Porque caminamos con Él, vivimos con Él, platicamos con Él, fuimos enseñados con Él, anduvimos con Él, estuvimos con Él. Un montón de cosas. Y desde ese tiempo Dios nos bendijo con toda bendición y desde ahí nos derramó de su gracia, desde la eternidad. Y con esto pues tú puedes entender cuando dice ahí Jeremías 31:3. Desde lejos el Señor se le apareció diciendo: con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia.
¿Cómo Dios te puede amar con amor eterno si tu tiempo de vida aquí es de qué? 40, 50, 80, 90 años. ¿Cómo Dios te puede amar entonces con amor eterno? Lo correcto sería decir: Dios te ha amado tus 40, 80, 90 años de existencia aquí en la tierra. Pero si tú vienes desde allá, pues entonces sí, Dios te ha amado ¿qué? Con amor eterno. ¿Está claro? Porque nos dio de su gracia desde la eternidad. Siguiente diapositiva. Romanos 11:2. Mire, son versículos tan claritos. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. Fíjate. Ya con esto, con todo lo que estamos viendo, ya saltan estos pasajes de otra manera. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías, cómo suplica a Dios contra Israel? Pero ¿desde cuándo conoció a su pueblo? Desde con anterioridad. Entonces el pueblo de Israel no empezó siendo pueblo de Israel en la tierra. El pueblo de Israel ya era pueblo de Israel. ¿En dónde? En el cielo. Después te platico la historia de Israel en el cielo. No tengo tiempo. Juan 17:5. Y ahora, glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Eran tuyos, te pertenecían, ya estaban contigo. Entonces, ¿a quién les compartió y a quién les manifestó Jesucristo? A los que eran de quién? A los que eran del Padre. Dice, eran tuyos. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Eran tuyos. Pero ya con el trasfondo que estamos viendo, pues podemos entender que sí, muchos que vienen desde la etapa previa a la existencia natural en una condición celeste, pues caminaban con Dios y ya pertenecían ¿a quién? A Dios. Brinca. Bueno. Filipenses 2:5. Aquí sí nadie objeta nada, porque esta es la preexistencia de Cristo. Cristo estuvo en espíritu antes de bajar ¿a dónde? A la tierra. Y cuando bajó a la tierra, ¿qué hizo? Y el verbo se hizo carne. Eso es lo que se llama ¿qué? Encarnación, la encarnación del verbo. Y el verbo se hizo carne, porque antes de ser carne, ¿qué era? Espíritu. Entonces él tiene toda una etapa preexistencial previa. Pero ve lo que dice aquí. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, está claro, Cristo tuvo una condición celeste, era Dios, pero no quiso ser igual a Dios, no se asemejó a Dios y vino a parar en una condición humana. Y esto lo compaginas con Juan 1:14, y el verbo se hizo carne y vino a dar en una condición de ¿qué? Hombre. Pero ese camino no nada más lo siguió Dios. Ve lo que dice Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, por cuanto los hijos se encarnaron, Él también participó de lo mismo. Él también encarnó, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Entonces, ya visto de esta manera, por cuanto los hijos se encarnaron, Él también participó de lo mismo. Entonces, qué interesante, porque ¿qué quiere decir? Que antes de la encarnación de Cristo, muchos otros encarnaron, y entre ellos está Job, entre ellos está el rey de Tiro, entre ellos hay un montón de gente que encarnó, que vino a dar a esta tierra. Hay muchos.
Amén. Entonces, siguiente diapositiva. Y dice, no somos humanos teniendo una experiencia espiritual. Somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Si quieres una definición poética de la preexistencia, para mí es esta. No somos humanos teniendo una experiencia espiritual. Somos seres espirituales de luz que caminaron con Dios, que han venido a participar de una experiencia humana. Esto es preexistencia. Cuando tú lo ves de esta manera, pues entonces es muy fácil entender y no nos ya no nos ¿cómo se dice? Nos deja dudas poder entender que muchos querubes que caminaron con Dios, que anduvieron bajo los principios de Dios, que eran parte del gobierno de Dios, que pertenecían al gabinete de Dios, que vivían bajo justicia y derecho, se corrompieron, favorecieron la impiedad y vinieron a dar en una condición ¿qué? Humana. Y ya en una condición humana, pues aquí lo mismo, buscaron posiciones de gobierno en los reinos de la tierra. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto nos da pie a entender que entonces muchos de los reyes soberanos o gente de poder que está en las posiciones de gobierno o de los distintos reinos es gente que atrás fue ¿qué? Un querubín, nada más que cayeron. Ahora, con esto yo me adelanto al tema ahora sí, porque Armagedón es ¿qué? Monte de Megido, monte del reencuentro. Entonces Armagedón es ¿qué? La batalla del reencuentro. Y yo te enseñé a ti a un rey de Megido que era un ¿qué? Un humano sentado sobre ¿qué? Un trono de querubines, porque entonces el rey de Megido preexistencialmente hablando era ¿qué? Era un querubín que cayó y vino a dar esta tierra. Y entonces cuando dice la escritura que el Armagedón es la batalla del reencuentro, quiere decir que esa batalla se dio tiempo atrás. Y en un futuro se va a volver a dar ¿qué? Esa batalla. Y se van a volver a reencontrar. ¿Quiénes? Los que pelearon en su tiempo contra Dios van a volver a pelear ¿contra quién? Contra Dios. Pero ahora muchos de los que en su tiempo pelearon allá arriba contra Dios van a venir a pelear en esta tierra en una condición ¿qué? Humana contra Dios. ¿Por qué te lo digo? Porque las ranas que convocan la batalla del Armagedón dicen que van a los reyes de la tierra. Así dice la escritura. Y dice que las tres espíritus en forma de rana, dice, van a los reyes de la tierra. ¿Y por qué a los reyes de la tierra? Porque ¿quiénes son los reyes de la tierra según lo que estamos viendo? Querubes caídos. Por eso Armagedón es la batalla del reencuentro, porque se van a volver a las caras. Lo que te tengo que decir después, pero obviamente que en una condición humana, los reyes de la tierra no son rival para quién, para Dios o para sus huestes. Ya dejemos a Dios. Obviamente que para Dios no, pero digamos para las huestes de Dios. Por eso los reyes de la tierra van a traer asesores, apoyo militar celeste. No te pierdas el próximo capítulo. Nos vemos la próxima semana por este mismo canal, porque te tengo que platicar todo eso. Te tengo que platicar por qué las ranas, te tengo que decir por qué tres, te tengo que decir un montón de cosas. Pero esto simplemente yo me tomé este tiempecito para que quede completamente asentado que hay una condición previa existencial donde caminamos con Dios y vivimos con Dios. Y así como hay querubes que vinieron a dar esta tierra en una condición de maldad, hay querubes que vinieron a dar esta tierra en una condición benigna. Y hay cuatro en la Biblia. Después te lo digo. Dios te guarde, Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Dale un aplauso al Señor.